Bien, amados hermanos, Dios los bendiga. Que el amor del Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión con el Espíritu Santo sea con todos y cada uno de ustedes. Es una bendición, es un placer estar desde este lugar, desde el Monte Santo, en el altar de Dios y poderles compartir una sesión más de esta enseñanza que el Padre me dio que compartiera, que es una iglesia gloriosa. Ya vimos las características, las primeras dos características de una iglesia gloriosa. Y la primera característica es que es sin mancha, que no está contaminada. La segunda es que es sin arruga, sin defecto. Es una iglesia irreprensible, perfecta. Y tiene que ver con buenas obras y todo eso lo que aprendimos. Así que en el mismo espíritu de aprendizaje y de enseñanza de parte del Señor, cedo este lugar al Espíritu Santo, le cedo mi ser entero, cuerpo, alma y espíritu, mi mente, mi consciente y mi subconsciente, y pido que Él sea el que ministre, que solamente sea un instrumento, yo un vaso en sus manos para que Él pueda derramar de su gracia. Y ahí donde usted está puede cerrar sus ojitos y puede decirle: Espíritu Santo, abre los ojos de mi entendimiento, alumbra los ojos de mi entendimiento, para que yo pueda comprender lo que tu palabra quiere decirme, lo que usted quiere enseñarme en esta tarde, en esta hora, en el horario que usted esté ahí. Así que una vez más, bienvenido Espíritu Santo a este lugar, y vamos a ir al pasaje central del cual nos hemos basado en esta enseñanza, en Efesios 5, versículo 25 al 27. Amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa. De ahí nació esta enseñanza que el Espíritu Santo me dio, que no tuviese mancha, 1, 2, ni arruga, 3, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces, hoy vamos a ver qué es esa ni cosa semejante. Así que si usted está escribiendo, si usted está anotando, ahí puede poner un número 3 y ponga ni cosa semejante. Otra de las características, pues, la tercera característica que nos muestra la Sagrada Escritura, es que la iglesia gloriosa, es una de sus características, que ni cosa semejante. ¿Qué quiere decir ni cosa semejante? Quiere decir que algo que es semejante a la mancha, a la contaminación, a la arruga, al defecto, algo que se parece a eso. Ni eso quiere Dios, ni eso tiene la iglesia gloriosa, no lo tiene, ni cosa semejante. ¿Y qué es eso? ¿Qué es eso, ni cosa semejante? Pues, si usted está anotando, anote: esa es la rebelión, la independencia, la obstinación y la desobediencia. Esas cosas tienen su raíz en el orgullo, en la soberbia, en la arrogancia, en la altivez de espíritu. En eso, de ahí arranca esas cosas. Por eso dice que no tiene ni eso, no tiene ni esas cosas. Ya vimos que una es contaminación, la otra es obras, tiene que ver con obras, esta tiene que ver con cosas semejantes, ¿sí? Entonces, usted está notando, es la rebelión, nace de ahí. La independencia, usted sabe que es independizarse, hacer las cosas a su manera. La obstinación es, como decimos aquí en la costa, ser terco, necio. Te están diciendo y lo hace, ¿sí? Testarudo. Desobediencia es rechazar, desechar la palabra. Sí, así dice, pero no lo quiero hacer así, lo voy a hacer a mi manera. Y vamos a ir a un pasaje en primera de Samuel, capítulo 15, versículo 2 al 3. Vamos a basarnos en este ejemplo. Saúl, el primer rey de Israel, que fue ungido por Dios. Y dice ese pasaje, que usted sabe la historia de Saúl, usted lo puede leer todo, pero en este pasaje Dios específicamente le da una orden, para que podamos entender qué es la obstinación, qué es la desobediencia. Que quiero que vayamos a este pasaje. Y dice, le dice Samuel a Saúl: así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al
oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Dice, ve pues, es una orden, y hiere a Amalec y destruye a todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. O sea, Dios le dijo, extermínalos completamente. Esa fue la orden. Pero Saúl no lo hizo así. Sabemos que no lo hizo así. Él ahora sí que le reservó la vida al rey y dice que lo mejor del ganado. Algo pasó ahí y eso es desobediencia. Pero dice la Escritura en 1 Samuel capítulo 15, versículos del 9 al 11. Dice la Sagrada Escritura así, versículos 9 al 11. Mire, vamos a ver, ahí está la desobediencia. Dice, y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag, o sea, al rey, y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir. Mas todo lo que era vil y despreciable lo destruyeron. Versículo que sigue, y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, dice, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Versículo 12. Dice, madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo, Saúl ha venido a Carmel, y aquí se levantó un monumento, y dio la vuelta y pasó delante y descendió a Gilgal. Este hombre perdonó a lo mejor del ganado, perdonó a Agag, o sea, desobedeció a Dios, ¿sí? Ahora vamos a ver el versículo 13 y el versículo al 15, del 13 al 15. Dice, vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Mire el corazón de este hombre. ¿Cómo le dijo? Yo he cumplido la palabra de Jehová. Versículo que sigue. Samuel entonces dijo, pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Mire la justificación. Y Saúl respondió, de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. O sea, eso se llama, eso es una mentira y una justificación. ¿Mentira por qué? Mentira porque él dijo, ¿sabe qué? Yo ya cumplí, yo ya obedecí a Dios, ¿sí? Así dijo. Eso es algo, una mentira. O sea, ¿obedeció? No, medio obedeció, y eso es mentira. Delante de Dios la obediencia a medias no es obediencia, es mentira. Entonces él dijo, yo obedecí, pero también dijo, ¿sabe por qué traje? Es que escogí lo mejor para sacrificarlo al Señor. Y entonces dice, pero lo demás lo destruimos. Como que quiso sobornar a Dios, como que quiso, Dios tiene que entender que yo lo hice porque lo amo, ¿verdad? Que está curioso este ejemplo que nos da la Biblia. Y vamos a ver versículo 16 al 21, ¿sí? Vamos a ver la consecuencia de su desobediencia, y una vez más se justificó. Dice el 16, entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió, di. Mire, y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha escogido por rey sobre Israel? Y Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová? Sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Y Saúl respondió, mire su obstinación. Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová. Mire lo que hace un corazón obstinado. Esa es la cosa semejante que Dios quiere que no tenga la iglesia. Ser obstinado. Le están diciendo que pecó, y él dice, no, yo obedecí, ¿que no te das cuenta? Dice, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas.
Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. ¡Ay, Dios! ¡Qué tremendo! ¿Sí? Esto que hizo Saúl es ejemplo de lo que la Biblia dice que la iglesia no debe tener eso. Esa cosa semejante. Tiene que ver con la desobediencia, la obstinación, la justificación. Él se justificó. Lo hice, sí fui. Y es más, lo traje para Jehová, porque lo amo. ¿Y eso convenció el corazón de Dios? No. Miren lo que dice, lo que declara, la consecuencia, lo que declara el versículo 22 y 23 dice: y Samuel dijo: se complace Jehová tanto de los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación, pero porque como, esa palabra como, quiere decir semejante a, ¿sí? Parecido a, sí lo está captando esa palabra en su Biblia, subráyela, como, quiere decir semejante a, se parece a. Dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión, porque rebelarse, desobedecer es rebelarse. Y como ídolos o idolatría, la obstinación. Ya no tienes ídolos en casa, ya no adoras los ídolos, pero eres obstinado, haces lo que tú crees que es correcto, cuando Dios no ha dicho que sea así. Por cuanto, dice, por cuanto tú desechaste, ¿qué significa rebelarse o desobedecer? Es desechar la palabra de Jehová. Él también te ha desechado para que no seas rey. ¿Cuánta gente desechada por Dios camina en la vida diciendo que es cristiano, diciendo que es un siervo de Dios, cuando lo único que son es gente rebelde? Gente rebelde como Saúl, con unción, porque no se le puede quitar la unción, pero sin la presencia. ¿Verdad? Algo hermoso, algo maravilloso, de verdad. Yo lo he aprendido a través de muchos años, el Señor me lo ha enseñado, ha sido paciente conmigo, me ha enseñado la diferencia de la unción y la presencia. Amo la unción, me gusta, me agrada la unción, pero yo no voy detrás de la unción, yo voy detrás de la presencia. Porque la unción no te amonesta, la unción no te dice que está mal y que está bien, la unción no te guía, pero la presencia sí. La presencia disciplina, la presencia ordena tus pasos, te guía, te amonesta, te instruye, te capacita. La unción no. Por eso mucha gente que tiene unción es como Saúl. Solamente piensan. Y Dios no le quitó el reinado, pero su presencia se la quitó Dios. Un rey con unción pero sin presencia. Mucha gente camina así. Y mucha gente se va en la finta. El pueblo siguió a Saúl todavía porque lo consideraba rey y ungido de Jehová. Y sí era. Pero ya la presencia de Dios no estaba con él. Pero bien, entonces, ¿qué es algo semejante a la contaminación o a la arruga que habla la Biblia? La rebelión. La rebelión. Entonces, hay dos formas en las que se manifiesta la rebelión, y a eso es lo que vamos a entrar. Número 1, ¿de qué manera se manifiesta la rebelión? Desobediencia. La desobediencia es una de las raíces más fuertes y poderosas de la rebelión, o de los frutos, si lo quiere llamar así. La desobediencia. La desobediencia desecha. La desobediencia es mortal. De hecho, la Escritura, Dios siempre habla de obediencia, de obediencia. ¿Ha escuchado usted mensajeros, predicadores que hablan de la cita de Deuteronomio 28? Cuando dice, Dios te pone por cabeza y no por cola, pero solamente las promesas, pero no ponen la condición. Dice, acontecerá si oyeres la voz de Jehová tu Dios para guardar, poner por obra, que estas bendiciones te van a seguir, y ellos lo andan buscando. Al obediente las bendiciones lo siguen. El desobediente las está buscando y cree que son de él. Qué tristeza, ¿verdad? Pero bueno, la desobediencia viene de un corazón rebelde, orgulloso, soberbio, arrogante, altivo, vanaglorioso. De ahí viene la rebelión, de ahí viene la desobediencia, ¿sí? Ese es el fruto de un rebelde, la desobediencia. Una persona jamás va a obedecer. Si no obedece hay principios. La Biblia establece que nosotros como hijos debemos obedecer a nuestros padres, porque eso es justicia.
y honrarlos, porque eso nos dará larga vida en la tierra. ¿Y sabe por qué mucha gente se muere a temprana edad? Por eso, porque está escrito y es una ley universal, no es solamente para la iglesia. Qué hermoso es cuando leemos la escritura. ¿Dónde nació la rebelión? ¿Dónde cree usted que nació la rebelión? ¿Quién es el padre de la rebelión? Vamos a ver. En Ezequiel 28, versículo 12 al 17. Y habla ahí precisamente está refiriéndose, le dice, la escritura se está refiriendo a Satanás. Y le dice cómo era él acabado de hermosura y que el día que fue creado la música fue la mejor, en medio de pedras preciosas y todo eso. Pero ahí en Ezequiel 28, 15 al 17 nos habla precisamente de la rebelión. 28, 15. Le dice Dios, perfecto eras en todos tus caminos. ¿Cómo era Satanás? Bueno, no era Satanás, era Lucero. ¿Cómo era Lucero? Perfecto. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado. Por eso Satanás no es un creador, Satanás es una criatura. El único creador es nuestro Padre Celestial. Es nuestro Jehová, nuestro Elohim. Él es el único creador. Él es una criatura. Dice, el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Versículo 16. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Versículo 17, mira, dice, se enalteció tu corazón, que se llenó de orgullo, de soberbia, de arrogancia, de altivez, dice, a causa de tu hermosura. O sea, eso fue lo peor. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor, y yo te arrojé por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Tremendo, de ahí nació la rebelión. De ahí nació la rebelión. ¿De quién? El padre de la rebelión es Satanás. Por eso cuando se predica, hermanos, Dios dice que debemos ser perfectos. ¿Y sabe qué dicen sus hijos, sus discípulos de Él? Aunque estén atrás de un púlpito, yo estoy atrás del altar del Señor, pero están atrás de un púlpito, ¿y sabe qué dicen? No se puede ser perfecto. No le haga caso a esa gente que dice, no se puede ser perfecto, no se puede. Claro, es la doctrina de este ser, porque Él no pudo ser perfecto. Era perfecto, pero no soportó, dice, no se puede ser perfecto. Pero la Escritura dice en Mateo 5:48, sean pues perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Y para los discípulos de Satanás no tiene eso la Biblia, no tienen esa parte de la Biblia, probablemente por eso no la leen. Pero los verdaderos hijos de Dios la tenemos, y eso dice, sean perfectos porque yo soy perfecto. Satanás, él es el rey de todos los soberbios. Eso dice Job 41, versículo 34, dice que él menosprecia toda cosa alta. Toda cosa alta, Dios está en las alturas, y Él lo menospreció. Menosprecia toda cosa alta, dice, es rey sobre todos los soberbios. ¿Sobre cuántos? Todos los soberbios, sobre todos los soberbios. ¿Sí? Y si usted le pregunta a alguien, o si usted le dice a alguien, oye, yo creo que tú eres soberbio. ¿Yo soberbio? No, yo no soy soberbio. Ese es el número uno, ese es el mero cabecilla de todos. ¿Sí? Satanás se rebeló al Creador y su corazón se llenó de orgullo, de altivez, de arrogancia, y fue así que desechó la palabra que le dio el Señor. Por eso usted y yo leemos en 1 Samuel 15, 23, dice que como pecado de adivinación e ídolos y idolatría es la rebelión. Eso tiene un parecido, así es, y eso no lo debe tener la iglesia. La iglesia gloriosa no lo tiene, más que nada. Pero, y por eso en el 23 dice, por cuanto desechaste la palabra de Jehová, Él también te desecha. Te ha desechado para que no seas rey. Cuando alguien desobedece, escúcheme bien, en la iglesia, ni el mismo predicador que está al frente se da cuenta de la desobediencia, porque él es el rey de los desobedientes. Él no obedece. Él no hace lo que Dios dice. Él enseña lo que aprende, pero no de lo que dice Dios, sino lo que dice en la palabra. Y lo hace a su manera, porque así lo interpreta él. Entonces, esa persona desecha la palabra de Dios, y Dios ya lo desechó. Él piensa que Dios está con él todavía. Él piensa que Dios está con él y sigue con él. Sí, pero Dios ya no está. ¿Por qué? Porque ha desechado la palabra, la ha desobedecido. ¿Sabe por qué la Escritura? Cuando mucha gente dice, es que cuando tú ya aceptaste, es imposible que salgas de... Dios no te echa. Tú te sales de su presencia, de Él, te desligas de Él. ¿Por qué? Porque desobedeces. Por eso en Apocalipsis 3:16, cuando el Señor le está hablando a la iglesia, le está diciendo ahí, yo no sé si su Biblia lo tenga, pero la mía dice así, pero por cuanto eres tibio
y no frío ni caliente te vomitaré de mi boca. Si usted fue a la escuela, si usted le enseñaron a conjugar verbos, a aprender todo ese tipo de cosas que nos enseñan los maestros en la primaria, cuando nosotros aprendemos de este verbo, y vomitaré significa que algo que está dentro de mí. Tú no puedes vomitar algo que está fuera. Está hablando de vomitar a alguien que está dentro del cuerpo de Cristo. Fuera, lo vomita. Dice Dios, por eso. Porque desechas mi palabra, yo te desecho, te vomito. Es lo mismo desechar, vomitar, es lo mismo. Y por eso muchos dicen, pero no, Dios no te puede desechar. Está bien. Lo van a experimentar muchos demasiado tarde. Pero por escuchar voces que no son correctas. La Biblia está llena de ejemplos. Satanás desde entonces se ha encargado de sembrar esa semilla en los corazones de la humanidad, ¿sí? Y quiero que usted vayamos al principio, ¿sí? Al principio de la creación de la humanidad. Dios ha sido Dios por los siglos de los siglos. La humanidad empezó desde Génesis para acá. Y vemos quién estuvo primero en el monte de Dios. Sabemos que fue Satanás. Y Dios en la tierra hace un Edén y pone al hombre y a la mujer, seres perfectos ahí. Pero Satanás dijo, no, lo pusieron en lugar de mí. Y ahora le dieron carne y lo hicieron bien hermoso y yo nomás espíritu. Y puso cada forma. Y él ya tenía la semilla. Él tenía semilla para sembrar. Y vino, dijo ahí a ellos, con ellos. Voy a empezar con ellos. Para terminar con la humanidad necesito sembrarlos en ellos. Y mire lo que dice la Escritura en Génesis 3:1. La palabra de Dios. La primera cosa que Satanás hizo, la primera cosa que Satanás metió a la tierra, a la humanidad, desde el principio de la creación, fue la desobediencia. Pero usó palabras claves. Dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, mire, eso es lo único que habló Satanás, pero son palabras manipuladoras, bien trabajadas, y llevaban un mensaje, un propósito. ¿Sabe qué? Conseguir que Eva desobedeciera. Dice, con que Dios les ha dicho, no coman de todo árbol del huerto. No habló más. Y Eva empezó, no, pues fíjate que sí, pero de todos podemos comer, excepto de ese no lo podemos tocar ni comer. Dijo Satanás, ya la hice, ya cayó. O sea, la primera palabra, o sea, esta palabra es una oración de manipulación, con que Dios, así les ha dicho. O sea, con que Dios les ha dicho que no coman del árbol del huerto, no hombre. Y Eva lo metió duda, sembró duda en el corazón, manipuló su corazón de manera que Eva ya estaba lista para desobedecer. Es la primera palabra, la primera oración, la primera frase que Satanás le dice a Eva son palabras para manipular y hacer que desobedezca. Así lo hace hasta hoy, no ha cambiado su estrategia, es el mismo, no ha cambiado, es su misma forma de llevarte a desobedecer a Dios. El primer punto de Satanás para llevar a una persona a la destrucción, para sacarlo del propósito de Dios, es que desobedezca. Está mal, hombre, ¿cómo va a ser así? ¿Sí? Versículo 4 y 5. Capítulo 3, versículo 4 y 5. Mire estos dos versículos. Ahí están las tres palabras que dijo Satanás. Y estas tres palabras, escuche bien si está escribiendo. Esta frase este versículo 4 y 5. Esta frase tiene que ver, estas tres palabras tienen que ver para independizarlo. Primera, desobediencia. La segunda frase fue para independizar, decirles, no necesitas a Dios. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no morirán. O sea, la primera palabra que Satanás le dijo a Eva es, no morirán. ¿Qué quiere decir? Vamos a decirlo en nuestro contexto. Para discernirlo, ¿qué le estaba diciendo Satanás a la mujer? Dios es mentiroso. No van a morir. Y dije, ¿a poco? No van a morir. Y la segunda frase, mire el versículo 5, mire lo que le dijo. Sino que sabe Dios que el día que coman de él serán abiertos vuestros ojos. O sea, le dijo, ¿sabe cómo lo tiene Dios a ustedes? La segunda frase. ¿Saben cómo los tiene Dios a ustedes? Cegados. Por eso los manipula, porque están ciegos.
Haz lo que yo te digo y vas a abrir tus ojos, vas a darte cuenta de cómo eres. ¿Verdad? Tremendo, o sea, eso es lo que le dijo Satanás a Eva. Así los tiene Dios, los tiene cegados. Los hace como Él quiere, porque ustedes están cegados, haciéndole caso. No, hombre, Él sabe que si ustedes lo comen, van a ser igualitos que Él. Y le dijo Él, serán como Dios. Serán como Dios, en la tercera frase, sabiendo el bien y el mal. ¡Wow! Dice, o sea, le estaba diciendo en esta última frase, ¿sabes qué? Ustedes no necesitan a Él. Nomás que tú obedezcas lo que yo te estoy diciendo, vas a ser igualito que Él. Vas a conocer el bien y el mal. Porque aquí solamente conoces el bien. Experimenta. Independízate de este Dios que tú tienes. ¿No te gustaría? Y mira lo que dice la Escritura. Y vio, versículo 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Tres cosas tienen las palabras, tienen lo que Satanás hace hoy. Lo que Satanás le ofrece al mundo, y más aquellos que están buscando de Dios, lo que Satanás no es feo, es bueno, es agradable y es codiciable. No sé si a usted le venga a la memoria o a su corazón esta cita, si ha leído la Biblia. Se parece a la voluntad de Dios. ¿Por qué cree que se le dice a Satanás el usurpador? El que quiere hacer las cosas, que trata de imitar a Dios, pero a su manera. ¿Él sabe cómo es la voluntad de Dios? Según Romanos 12:2. Dice que es buena, es agradable, pero es perfecta. Y la tentación que Satanás pone es buena, agradable y codiciable. Tremendo, ¿verdad? Se parece, excepto por una cosa. Por lo que es, el otro es agradable, el otro es codiciable. Así es. Entonces, es la misma estrategia que Satanás usa hoy día. ¿Sí? Y esa era la preocupación del apóstol Pablo. Esa era la preocupación por la iglesia gloriosa, que Pablo estaba presentando a Cristo como una virgen pura. ¿Sí? Era su preocupación del apóstol Pablo. Él decía en 2 de Corintios capítulo 11, versículo 3 y 4, él decía lo siguiente. Vamos ahí a su Biblia, y dice la Escritura, pero temo, o sea, tengo un temor muy dentro de mí, que como la serpiente con su astucia engañó a Eva para desobedecer e independizarse de Dios, para desobedecer e independizarse de Dios, dice, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Cómo? ¿Cómo lo hace Satanás? ¿Cómo lo hace? ¿Cuál es la estrategia que usa? ¿Él se te revela en sueños? ¿Se te aparece en el camino? No. Dice, porque si viene alguno predicando, ay Dios, ¿cómo se presenta Satanás? ¿Cómo lo hace? ¿A quién usó Satanás en el Edén? Al animal más hermoso, que era la serpiente. Así va a usar para ti al predicador más famoso, más ungido, ¿sí? Así lo va a usar. Otro Jesús, dice, viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si reciben otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleran. Tremendo, tremendo. Deben tener discernimiento, está diciendo Pablo, para saber si viene de Dios o de Satanás. Tremendo. La iglesia está expuesta a esta cosa semejante que dice que no debe tenerla. Entonces la iglesia pues estamos en el mundo todavía, ¿sí? Y Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Él no le importa los inconversos. Él está buscando los incrédulos de la iglesia, o aquellos que buscan a Dios de verdad, aquellos que están caminando con Dios para sacarlos del propósito de Dios, ¿sí? Satanás no está entretenido buscando a los borrachitos, a los drogaditos, o allá no, él ya sabe que eso le pertenece a él por sus obras que hace. Está buscando gente que está buscando de Dios, como Adán y Eva. ¿Dónde estaban? En el paraíso. ¿Puede ir Satanás a la iglesia?
¿Sí me estoy explicando? Entonces, este ser maligno busca gente que tú estimas, que a ti llama la atención, lo más agradable. No, predica, ¿no? Y que cuando mueve su mano, qué cantidad de gente cae. Sí. Y te vas en la finta. Así trabaja Satanás, a través de esos medios. No estoy diciendo que todos los predicadores son satánicos. No. Okay, no. Simplemente la forma de cómo trabaja Satanás, la estrategia, su forma de actuar. Y por eso el apóstol Juan también preocupado. Él escribía a la iglesia. En 1 de Juan 4:1 él decía, prueben a los espíritus. ¿Sí? Prueben, dice, amados, no crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Muchos qué? Falsos profetas. Falsos profetas han salido por el mundo. ¿Sí? Profetas, predicadores que profetizan algo que no es de Dios. Pero como la gente es emocionalista, como tenemos emociones, nos llegan los mensajes, ¿qué lo digo por mí? Te emocionas y no sabes si es un falso profeta. Porque tú no me digas que, por eso algo que yo enseño aquí, que muchos me van a criticar, lo sé, pero en este lugar, aquí en el altar de Dios, no se sube a predicar a alguien que Dios no me diga. Conozco a muchos y los puedo invitar, pero Dios me dice no. Cuando yo te diga quién es, yo te voy a decir. Nadie más puede pararse aquí que no sea el que me diga el Señor. Entonces, eso es por eso. ¿Cuál es el propósito de Satanás con esto? Hacer caer a la iglesia en desobediencia. ¿Sí? Mensajes bonitos, nunca creces. Todo el tiempo dependes de cada mensaje, de cada domingo, porque no tienes una relación con Dios. Tú tienes una relación con el hombre que dice que viene de Dios. Esto es importantísimo. Las características de la iglesia gloriosa es la obediencia. Es la obediencia. Es una de las características cruciales de la iglesia. De hecho, Jesús se proclama Salvador de los obedientes en Hebreos 5, versículo 9. Dice, y vino a ser autor de eterna redención. ¿Sí? O autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Para todos los que le obedecen. Pero que no todos los que lo recibieron, bueno. Entonces ese pasaje lo inspiró el Espíritu Santo de más. ¿Sí? Eso es tremendo cuando leemos la Biblia. Una vez que alguien desobedece a la palabra de Dios, queda bajo la potestad del príncipe de la potestad del aire, aunque esté en la iglesia y ocupe un ministerio. Tremendo. Tremendo. Una persona desobediente no está caminando conforme a la voluntad de Dios. Jesucristo, cuando enseñó la oración modelo, ¿qué dijo? Cuando ustedes oren, digan así. Y en una dice, venga tu reino, hágase tu voluntad. O sea, en el reino de Dios, ¿qué se hace? La voluntad de Dios. Pero dice, estamos en el reino, hacen lo que se les da su regalada gana, lo que les dice su corazón, lo que les dice sus pensamientos, lo que les dice el hombre, lo que enseña el mundo, lo que aprendieron de otros, menos lo que dice Dios. Entonces, ¿dónde está la voluntad de Dios? La voluntad de Dios quiere decir lo que viene del corazón de Dios a un hombre en la tierra a través del Espíritu Santo de Dios. El único que revela la voluntad del Padre es el Espíritu Santo. Y si no está en la iglesia, no hay voluntad de Dios en esa iglesia. ¿Sabe qué hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo está en comunión con el Padre y el Hijo. El Padre y el Hijo están en su trono. Y ellos están platicando, están planeando lo que van a hacer en este país, en este estado, en este lugar, en esta nación. Así lo están planeando. Y el Espíritu Santo está ahí, lo oye. Y Él desciende para revelarle a los hijos de Dios lo que Dios va a hacer. Porque dice, no hará nada Jehová vuestro Dios que no se lo revele antes a sus siervos, los profetas. Pero es que no ya los profetas. Entonces, tú no estás en el reino de Dios. Tú te quedaste estancado, te quedaste en un vacío. Porque Dios tiene apóstoles, profetas, evangelistas, maestros, pastores. Él tiene. Esos son sus 5 ministerios que constituyó la iglesia, bajo esos 5 ministerios. Y Satanás tiene un aliado. Tiene un aliado importante. ¿Sabe quién es? Es tu carne y mi carne. Ese es el aliado de Satanás, nuestra naturaleza pecaminosa. Él dice,
peca, no vas a morir, no va a pasar nada. Mira como fulanito. ¿Y el pastor? ¿A poco no has visto el pastor? Él cambió de mujer. Sí, no hay problema. Si tu mujer, divórciate y cásate con otra. Adúlteros. No lo enseña. Perdón si estoy hiriendo susceptibilidades, pero no es mi propósito. Pero mi propósito sí es hablar la verdad. Hombres que desde un púlpito dicen, ellos mismos ya no viven con la que es la compañera de su juventud, ya viven con otra. Y están al frente predicando. ¿Qué predican? No han leído la escritura que Jesús dijo, el divorcio no está permitido. Al principio varón y hembra los creó Dios. Y dice, Moisés puso el divorcio, pero ya no estamos bajo la ley. Así que vamos a volver al principio de Dios que dijo, varón y hembra. Y si lo que Dios unió no lo separe el hombre. No lo separe el hombre. ¿Y qué es el juez? Un hombre. Pero y la gente dice, no, sí se vale divorciarse. Mira cómo el pastor se divorció. ¿Sabe dónde te lleva él? Al mismo lugar donde él va a ir. ¿Que no han leído la escritura que dice en Hebreos 13:4 que a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios? En lugar de recompensa va a haber juicio para ellos. Pero eso no te lo enseñan. No les conviene. Porque es que en mi iglesia llegan muchos que están divorciados. Háblales la verdad. Y quizás se conviertan a Dios. ¿No dice la escritura que mientras la mujer vive o el marido vive, la mujer no se puede casar porque si se casa será llamada adúltera o adúltero? Pero su Biblia no lo trae, por eso no lo entienden. No entienden, no conocen a Dios. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y réprobos en cuanto a toda buena obra, dice la escritura. Y así quieren dar testimonio de un Dios, no sé, su Dios de ellos es adúltero, pero el mío no. El mío es santo, santo, santo. ¿Sí? Satanás siempre va a usar esa frase. No pasa nada. Ah, eso es cuento. La santidad, ¿quién puede estar santo? No se puede. La santidad no existe. Tú sigue adelante, tú sigue haciendo tu vida normal. Al cuerpo lo que pida. Le dice fornica, adultera, disfruta hoy que estás con vida, el mañana no existe. ¿No has escuchado esa frase? ¿Sí? Mentes reprobadas, es decir, que están bajo el dominio de Satanás. En Romanos 1:25 al 32, ahí tome su Biblia en casa y ese pasaje por favor resérvelo para más rato. Vea lo que dice la Escritura, lo que dice la Sagrada Escritura, cómo Dios mismo, cuando el hombre desobedece, rechaza a Dios, Dios mismo los entrega a pasiones desordenadas para que deshonren sus propios cuerpos, homosexualismo, lesbianismo. Y hay iglesias que lo aprueban ya. No les importa lo que Dios diga. A ellos les importa el dinero. ¿Sí? A ellos no les importa tu alma. A ellos les importa el dinero, ser famosos, salir en la televisión, tener buenos carros, tener palacios, tener todo eso, tener jet privados, eso. A lo mejor cuando venga el Señor Jesucristo en el arrebatamiento y va a decir, espérame Señor, me voy a ir en mi jet y ya te topo. ¿Verdad? Porque no les importa tu alma. A ellos les importa esto, el dinero. Personas que permiten que lo inmundo, lo profano se mezcle con lo santo. Qué horrible. Pero un día van a entregar cuentas. Y Dios me envió para descubrir, quitar este velo que te ha tenido en tu vista, que tú has pensado que es correcto lo que hacen muchos. Pero la Escritura nos habla de esto. Dios pues dice, y como ellos no tuvieron, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos, amén. Y dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, que aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza, o sea, el lesbianismo. Y dice, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y ¿qué dice? Y recibiendo en ellos mismos, en sí mismos, la retribución debida a su extravío. Ellos, aunque escuchen que se están muriendo de sida, de esto, no les importa, siguen adelante porque tienen que. Y dice el versículo 28, dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, cuando alguien no quiere tomar en cuenta a Dios, se obstina en hacer lo que él cree, dice, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. ¿Sabe qué hizo Saúl cuando Dios se apartó de él?
Primero vino un espíritu malo de parte de Dios. No era que lo hubiera reprendido, no podía porque venía de parte de Dios. Dios mismo se lo envió, Jehová mismo se lo envió. Y él, al ver que Dios no le respondía, ¿sabe qué? Fue a una divina a consultar. Mentes reprobadas. Así hay gentes. No les habla Dios. Y ellos dicen, no, yo creo que Dios. Y entonces el Señor estuvo conmigo y me dijo esto. No quiero decir que todos. No quiero decir que todos. Quizás Dios le esté hablando a alguien. Pero no quiero decir que todas las personas están mal. Entonces, están cegados. No conocen lo bueno. No saben ahora sí que de lo que se están perdiendo en el reino de Dios. ¿Sí? Segunda de Corintios 4, versículo 3 y 4. Segunda de Corintios 4, versículo 3 y 4. Dice la Escritura que en la situación de la santidad, de la enseñanza, estas cosas están encubiertas para muchas gentes, para muchos predicadores y mucha gente lo tiene así. Está encubierto. Lo que estoy compartiendo a veces está llegando a oídos que están tapados, a ojos que están cegados. Pero hay personas que, y anhelan conocer de Dios. Y dice la Escritura, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. No está diciendo entre los inconversos, no, entre los que se pierden están en la iglesia. ¿Sí? O sea, entre los que se pierden, ya sabemos quiénes son los que se pierden, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, no de los inconversos, no de aquellos que no vienen a la iglesia, no, de los que vienen a la iglesia, de los que dicen que son cristianos, incrédulos. Pero ¿cómo puede haber en la iglesia incrédulos? No, mires, Jesús mismo escogió a 12. Uno de ellos era Satanás, uno de ellos era incrédulo. Aún vio que ya estaba resucitado y dijo, no, si no le meto mis dedos en su costado y veo los huecos de su mano y de su pie que le dejaron los clavos, no voy a creer. Imagínense, ¿dónde están los incrédulos? En la iglesia. Para que no les resplandezca la luz del evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen. ¿Sabe qué quiere Satanás? Aquí se concentra toda la enseñanza. Mire, Satanás lo que quiere es cegar tu entendimiento para que no les resplandezca la luz del evangelio, de la gloria de Cristo, para que no sean una iglesia gloriosa. Ahí está. Para eso deja cegado el entendimiento de las personas, para que no les resplandezca la luz del evangelio. La desobediencia es una de las claves importantes, o una de las cosas, importantes que van a dejar a la iglesia excluida. Cuando usted lee, yo sé que tiene tiempo ahí en casita, lea la cita de Mateo 25 del 1 al 12, cuando habla del ejemplo de las 10 vírgenes. Las 10 vírgenes representan la iglesia en general. ¿Sí? Las 10 vírgenes. Jesús dijo que eran 10 sensatas y 10 insensatas. 10 prudentes y 5 prudentes y 5 insensatas. Es el cuadro de la iglesia. ¿Se da cuenta? En la iglesia hay prudentes y hay insensatos. Dice que 5 de ellas prepararon aceite. Ya había venido el esposo y les dijo, voy a venir un día. Y dice que ellas dijeron, a saber cuándo va a venir. Y no se prepararon. Y las 5 dijeron, va a venir, y se prepararon, obedecieron. Las otras no obedecieron. Las prudentes obedecieron, las insensatas no obedecieron. Por eso se le llama insensatas. En otra versión dice estúpidas. Bueno, como usted lo quiera leer. Pero dice, estas no se prepararon. Y resulta que a la medianoche viene el esposo. Y dijeron, viene el esposo. Y las 5 sensatas salieron a recibirle. Las 5 prudentes. Pero las 5 insensatas en ese momento empezaron a preparar. Y vieron que sus lámparas no tenían aceite. Y se fueron a decirle a aquellas, oigan, préstenos o véndanos aceite porque nosotros lo tenemos para... Y le dijeron ellas, no podemos. Vayan y busquen a ver dónde encuentran. Pero en lo que ellas iban, vino el esposo, se llevó a las prudentes y las insensatas se quedaron. Dijo Jesús, así sucederá. Así sucederá. ¿Sí? Entonces, ¿por qué no se las llevó a las otras? Por desobedientes. Y así se va a quedar la iglesia. Así se va a quedar, los desobedientes. Y se va a ir la iglesia gloriosa, la que Jesús compró con su sangre. Los que le obedecen a Jesús. ¿Sí? La clave para entender que es una iglesia gloriosa. ¿Sabe cómo es una iglesia gloriosa? Una iglesia que da luz, que resplandece. ¿Sí? Que donde quiera que está da luz.
Y Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. No andará en tinieblas. Pero las personas que sigue es un obediente. ¿Sabe para qué sigue al maestro? Para hacer lo que él dice, no para hacer lo que él quiere. Entonces ahí nos damos cuenta pues que la obediencia es la clave. Este versículo de Hebreos 3:15 al 19, mire lo que dice, hablando de la desobediencia. Si usted piensa que se va a ir solo porque hizo una oración de fe hace 15 años, hace 10 años, o porque usted es amigo del pastor, del apóstol, del profeta, o porque usted no sé qué hace. Pero Dios dice esto. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no hagas duro tu corazón como en la provocación. Versículo 16. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? O sea, ¿dónde están los que oyen? En la iglesia. ¿Y con quiénes estuvo el disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo? ¿A quienes juró Dios? Juro que no van a entrar. ¿A quiénes? Sino a aquellos que desobedecieron. Versículo 19. Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Un desobediente es un incrédulo. No creo que pase nada. Yo voy a hacer mi vida. Si tiene hijos, no te preocupes, hijo. Yo pequé y ya Dios me perdonó y tú búscate la mujer que quieras. No, hija, no te preocupes, con cualquier hombre. Entonces Dios, la desobediencia es así. La desobediencia te lleva a la ruina, a la destrucción eterna. Te saca del reposo de Dios. Te saca de la vida eterna. Es más, te quita la salvación porque Jesucristo es autor de eterna salvación para los que le obedecen. Clave la obediencia. La desobediencia es la cosa semejante que no debe tener, no tiene la iglesia. La iglesia gloriosa dice que es sin mancha, sin arruga, ni cosa semejante. Ni cosa semejante es una de las cosas es la desobediencia, la rebelión. Y por esa razón mucha gente piensa que está caminando. ¿Por qué Saúl se quedó sin la presencia de Dios? Por desobedecer. Por desobedecer. ¿Sí? Siguió siendo rey, sí. Ungido, sí. Pero sin Dios. Dios ya no estaba con él. Por eso Saúl es un cuadro de la unción sin la presencia. Y David es el cuadro de la unción con la presencia. Porque David para todo consultaba a Dios. De verdad les soy honesto. Quizás del 100% yo el 80% consulto a Dios. Y el otro 20% me equivoco. Y vuelvo a llorar a Dios por mis errores. ¿Cómo está usted? ¿Está obedeciendo? ¿Eres obediente o eres desobediente? Es que yo no escucho al Espíritu. Lea la Biblia primero. La Biblia es como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro hasta que el Espíritu Santo viene a tu vida. Así se empieza, primero por la palabra. Y una vez que la palabra se convierte en antorcha, ¿sí? Viene el lucero de la mañana, viene el Espíritu Santo a tomar el control de tu vida. Empieza a obedecer lo que Dios dice. Oiga, hermano, ¿y cuándo es esto? Pues, ¿quién es el anticristo? No te preocupes. Tú eres uno de los discípulos de él. Obedece. Obedece porque Dios tiene recompensas para los obedientes. Obedece. Ahí donde estás. Yo te invito a que tú inclines tu rostro y hables con Dios. El versículo que leímos en Hebreos 3:15 dice, si oyes hoy tú su voz, hoy oíste la voz de Dios. Esa es su palabra. No hagas duro tu corazón y dile, Señor, yo he hecho las cosas a mi manera. Si eres oveja y tienes un hombre, está el pastor que es un hombre de Dios, que de verdad obedece a Dios, obedécele. Porque si él se queja, no es conveniente para ti, iglesia. Así que obedece. Es mejor obedecer. ¿Sabe qué le agrada a Dios? Dice, es mejor que los sacrificios y que los holocaustos. Obedece a Dios, porque hay gran recompensa para los obedientes. Que el Señor te bendiga y ministre tu vida en este tiempo ahí donde tú estás.
En el nombre de Jesucristo de Nazaret, bendigo tu vida y que el Espíritu Santo de Dios te redarguya y te convenza. Amén.